Antes de entrar en materia, quisiera leer algo que Dios ha estado hablando a mi vida y que pudiéramos entenderlo, porque cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, como que creemos que es algo místico, algo muy alejado. Y en el libro de Hechos vemos que todos los discípulos de Jesús tenían una comunión continua con el Espíritu Santo. Y es bien importante entender las Escrituras. Y quiero que por favor me lleves al libro de Hechos, el capítulo 2, verso 38. Esto es inmediatamente después de que Pedro, hablando a la multitud, le dice: ustedes crucificaron a Cristo, crucificaron al Mesías, al enviado de Dios. Y dice que todos se pusieron muy tristes, se compungieron y como que afligidos le preguntaron: ¿y ahora qué podemos hacer? El verso 37 dice: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? O sea, ya la regamos hasta decir quítate de ahí, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora? Y Pedro les contesta: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces veíamos que lo primero que Dios pide a través de Pedro en este caso es: cambia tu manera de pensar para que puedas cambiar tu manera de vivir. Eso significa arrepentimiento. Las estructuras religiosas que traemos, pensamos que arrepentirnos es sentirnos mal, sentirnos condenados, golpearnos el pecho y tal vez ponernos de rodillas y hacer un montón de inventos humanos. Pero lo que Dios dice en el original del griego es: cambien su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir. Y el bautizarse cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo no es más que identificarnos con el sacrificio de Jesucristo en la cruz y su resurrección para morir a nuestros pecados y tener la oportunidad de una vida nueva. ¿Se entiende? ¿Sí? Viene la tristeza, inmediatamente después el arrepentimiento. Ahora sí decido, la regué, voy a cambiar mi manera de pensar para poder cambiar mi manera de vivir. Para poder hacer esto, me identifico con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y me identifico también no solo con su muerte, sino con su resurrección para una vida nueva. ¿Sí? Pero como que muchos nos quedamos ahí, todavía falta algo más. Les contestó Pedro en medio del versículo 38, bueno, 3/4 del versículo, y dice: y recibirán el don, ¿de qué dice? Vamos a leerlo juntos. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Y dice, si eso no es suficiente, si no lo captaste, el siguiente versículo dice: en efecto, la promesa es para ustedes. Dile para ti también, dile a que está a tu lado. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Mis amados, el caminar con Cristo sin el Espíritu Santo es imposible. El venir al conocimiento de Cristo, conocer la palabra, leerla, sin la revelación y la comunión continua con el Espíritu Santo, es otra religión. ¿Están aquí? ¿Sí? Miren, yo creo que quizás los pastores tenemos en parte la culpa, porque cuando hay algo sobrenatural,
como que hacemos mucho escándalo, como si que fuera algo es extraordinario, no lo quiero minimizar, pero como que nos quedamos ahí como si que fuera algo sumamente especial, pero esa debería de ser la manera normal o natural de un hijo de Dios. Vivir entre milagros de sanidad, entre prodigios, entre cosas extraordinarias. O sea, yo ahorita leyendo la escritura en el libro de Hechos, ¿se acuerdan cuando está Pablo disertando? Dice, y Tabita se cae del tercer piso, cae muerta en la tierra, él viene y se arrodilla y ora por ella, y la mujer se levanta y se regresan a seguir con su reunión. ¿Cómo la ves? Digo, la gente sí es mitotera, ¿verdad? Todo el mundo así, ¡hey! Se murió Tabita y Pablo la resucitó. Pero Pablo no dice, ¡hey! Acérquense, miren lo que Dios hizo a través de mí. Como nosotros usualmente podríamos hacer. ¿Sí me estoy explicando? Pedro, cuando está entrando al templo de la Hermosa, ¿se acuerdan? Y que le dice al paralítico, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y este hombre se levanta y otra vez el escándalo, y vienen y quieren agarrar. ¡Ey, espérame un segundo! Dice Pedro, si esto no está sucediendo por mí, esto es por causa de Cristo. Y yo le pido al Espíritu Santo de veras que esto se revele a nuestras vidas. Si nosotros queremos revolucionar no solo esta ciudad, este estado, el país y el mundo entero, necesitamos la manifestación constante y continua del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y les voy a decir algo, Dios no miente. Aquí estamos viendo la secuencia: tristeza, arrepentimiento, identificación con el Espíritu Santo. E inmediatamente viene el don, el regalo del Espíritu Santo. ¿Para quiénes? Dice, para todos los hijos. La promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. ¿A cuántos de ustedes les llamó Dios? Ok, el Espíritu Santo es también para ti. Y entendamos una cosa que está escrita en la palabra. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, no nuestro espíritu. Así dice la Escritura. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Pedro dice que nosotros somos como piedras vivas edificando una casa de adoración para que cuando la gente entre a este lugar pueda sentir la presencia de Dios y pueda disfrutar los tiempos de refrigerio que Dios tiene para sus hijos. De eso se trata esto, mis amados. Si no, lo que estamos viviendo es otra religión. Yo no quiero otra religión. Las religiones tienen cierto beneficio, ciertos códigos morales y ciertas cosas que pueden ayudar a la gente a comportarse bien, entre comillas. Pero si no hay un cambio genuino desde el interior y no hay un nuevo nacimiento según lo establece la Escritura, no van a venir los cambios que tienen una validez eterna. ¿Cómo la ven, mis amados? O sea, hay muchas cosas que están escritas en la Biblia que nosotros las vemos como, ¡ay, qué bonito! ¡Qué padre! Nosotros debemos de estar escribiendo ahorita el capítulo 29 de Hechos y el 30 y el 31. Que Carlos diga, andaba no sé dónde, te vaya a mandar el Señor, te llevas a Perla, por favor, ¿verdad? No te vayas a ir solo. Y Dios usándote de una manera poderosa. De eso es lo que se trata. Y de veras no es algo místico o complicado. Era como el pan nuestro de cada día. Yo veo aquí, el Espíritu Santo les dijo, y el Espíritu Santo los llevó, y el Espíritu Santo los mandó. El Espíritu Santo les indicó. Yo eso es lo que quiero para mi vida. Y me he dado cuenta que lo que sucede es como que no tenemos la cultura, la costumbre o la fe de creer que el Espíritu Santo está entre nosotros. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? Me dice, pastor, lo que usted predicó es lo que estábamos orando ahí arriba hace rato.
A ver cuántos de ustedes han experimentado eso. Ven las manos. Y cuando dice, eso que usted dijo, yo lo leí hoy en la mañana. Dios habla, pero traemos tanta contaminación y tanta distracción. Es como ya esto va a sonar como un ejemplo muy antiguo, ¿no? Porque ya son mínimas las personas que escuchan radio, que están como tratando de sintonizar una... Ahí está. Y Dios hablándonos. Es que yo no sé qué es eso de que Dios te hable. Lees la Escritura. Si lees la Escritura, tienes la capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Qué te parece? Necesitas creerlo y necesitamos todos y cada uno de nosotros escuchar la voz de Dios para buscar la dirección real para nuestras vidas. Perdón, era un joven, le ando cambiando el nombre. Tabita era otra. Era hombre y le cambié el sexo en el camino. Imagínate, el pastor con doctrinas nuevas aquí. No, era hombre. Eutico. Estoy confundiendo las historias. ¿Dónde estaba Tabita, Bueno, el mensaje se entendió, ¿verdad? Así es. A uno de ellos dos lo resucitó. A los dos, ¿no? Oye, no me anden enredando, tú que me andas. Ok. ¿Captaron el mensaje? Estos me tienen más enredado ahorita. Voy a tener que leer ahora toda la Biblia nuevamente, todo el libro de Hechos. Pero el punto es, lo que quiero, mira el diablo cómo trata de distraernos. Ya nos reímos y nos salimos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Tú crees que tú puedes oír la voz del Espíritu Santo? Sí. Si Dios dice que tú eres su templo y Él está dentro de ti, ¿tú crees que lo puedes oír? Sí. Claro que lo puedes oír. Y le puedes decir, ponerte de rodillas cada vez que tienes alguna decisión difícil o una situación realmente complicada. O sea, el Espíritu Santo tiene una serie de nombres. Es el consolador, el confortador, el que nos guía, el que nos dirige, y consuela. Pídeselo. Él quiere manifestarse. Yo quiero establecer esa práctica, y esto no tiene que ser una cosa, ¿me entiendes? Que andas en las nubes y etcétera. Aquí en la tierra Dios se quiere manifestar. Jesús estableció algo bien claro. Dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de los cielos ya está aquí en medio de ustedes. Traemos muchas estructuras y tratamos de ver sobre esa ventanita. No, al cielo me muero y me voy al cielo. No, entras al cielo cuando naces de nuevo. Cuando le pides perdón a Dios por tus pecados de una manera genuina y comienzas a ver a Dios de una manera, comienzas a oír a Dios por primera vez en tu vida. Porque miren, cuando se vive en medio de una cultura religiosa, la gente cree que conoce a Dios porque lo menciona. Y aquí en México, donde tú vayas, puede ser un narcotraficante, una señora de dudosa reputación, pero siempre te van a decir, Dios mediante, si Dios quiere. ¿O no? ¿Cuántas expresiones? Quisiera oír alguna. Primero Dios, Dios nos guarde, con el favor de Dios, Dios dirá, a Dios por delante, a Dios rogando y con el mazo dando, dice. ¿Qué más? Dios te bendiga. Bendito sea Dios, dice, ¿no? Bendito sea Dios. Miren, de veras, nos reímos, pero dentro de tanta mención de Dios,
hay una total ignorancia y desconocimiento de la persona y del amor de Dios para cada uno de nosotros. Bueno, ¿están conmigo? Entonces miren, mis amados, de veras, dejemos ahorita de reírnos, ya nos divertimos un rato. Pidámosle a Dios, de veras, quiero escuchar tu voz, dirígeme. Yo ya no, ¿sabes cómo le llamaría yo a eso que ahorita hicimos? Se mencionaron fácil como unas 15, ¿sí? Eso se llama usar el nombre de Dios en vano. Y es uno de los mandamientos. Dices tú, oye, ¿pero cómo? Sí, es uno de los mandamientos, que ahora Jesús los redujo a 2. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y a eso es a lo que estamos llamados. Pero creer realmente, y es cuestión de que comiences a experimentarlo. Decirle, Dios, yo quiero oír tu voz. Y lo primero que se te venga, si está escrito aquí, que no vayas a decir, no, pues yo leí y Judas se ahorcó, Dios me está hablando, dices, no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que tú sabes que es una palabra que Dios te está hablando a ti de manera específica. O sea, la sordera que tenemos nosotros es por tanta distracción. Y vuelvo a mencionar el asunto que mencionaba, que comentamos el domingo. El asunto del ¿cómo? El sábado, era para ver si estaban poniendo atención. El hecho de las redes sociales tan adictivas, son adictivas. Y yo le voy a decir, el pastor no quiere, no, úsalos, pero úsalos de una manera inteligente. No permitas, mira, si tú tienes más de 15 minutos, 20 minutos en el asunto, ya perdiste. Porque lo único, lo vuelvo a repetir para los que no estuvieron, está desarrollando depresión y envidia en tu vida. ¿Qué tal? Son estudios de 4 universidades de renombre. No es algo religioso o alguien que un pastor escribió esto, no. 4 universidades. Hay algo preocupante a nivel social. Estamos hablando de Estados Unidos. La gente está embrutecida literalmente con las redes sociales. Cuiden a sus chamacos. Ustedes también, adolescentes, ¿están aquí? Pónganse a leer algo que les edifique el cerebro, que les quite un poquito de óxido. ¿Está bien? Sí saben que las maquinarias cuando no se usan se oxidan. Hay que prender el motor de vez en cuando, el cerebro, y ponerlo a funcionar. Porque cuando nosotros nos ponemos a ver cosas así o televisiones, las personas, ¿sabes qué es lo que hace la gente deprimida? Ve televisión y ve películas. ¿Por qué? Porque las películas, por ahí escuché, no sé quién fue el que dio el dato, tu cerebro casi llega a estar en un punto de 0 de utilización. ¿Sí? Estás en un estado de pasividad total. Y no sé, ¡ay, es prohibido ver películas y ver! Mira, todo te es lícito. Pero me gustó cómo lo escribió Pablo. Dice, ¿sabes cómo iba a ser originalmente ese verso? Les comentaba. ¿Cómo era? Puedes hacer lo que te dé la gana, pero después no vengas llorando. Y ese es, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero yo no voy a dejar que nada me domine. Cuando algo comienza a dominarte, perdiste. Esa era la introducción a lo que queríamos platicar. Pero quiero de veras que el Espíritu Santo venga en esta noche sobre cada uno de nosotros y comience a despertar nuestro entendimiento de lo que se trata la vida. Dios es sumamente práctico y a veces nosotros escuchamos
expresiones o palabras como, por ejemplo, la redención. ¿Y eso qué significa? ¿O con qué se come? Redimir es volver a comprar algo que te pertenecía. Salvar algo, rescatar algo. Y Dios nos redimió con la sangre del Cordero de Dios, con su Hijo Jesucristo. Nosotros vivíamos, seguimos siendo propiedad de Dios, ¿sí? Por causa del pecado, el hombre entrega el dominio de su vida a Satanás. ¿Sí es así o no? ¿Así fue? Ok. Dios dice, ok, los perdí, los voy a volver a comprar, porque Dios es justo. Dios es amor, Dios es misericordia, pero también es justo. Y Él establece los lineamientos, Él establece las reglas. El hombre decide, en vez de obedecer a Dios, creerle al diablo. Y la misma estrategia que utilizó Satanás en el huerto del Edén es el que sigue utilizando actualmente. Se acerca contigo y te habla y te dice, con que Dios dijo, ¿a poco te vas a creer esa tontería que están diciendo? Si estamos en el siglo XXI. Este es el libro más actual, el más antiguo, el más actual y el más moderno que hay. Y que te habla hasta del futuro. ¿No creen que vale la pena leerlo y respetarlo? ¿Sí? Se ha demostrado una y otra. Si tú dijeras, es que la Biblia decía esto, como, por ejemplo, se me viene a memoria, que las profecías de Nostradamus dijo un montón de tonterías y algunas les atinó, ¿o no? Entonces, Nostradamus es el bueno. Aquí no hay una sola equivocación. ¿Qué te parece? ¿No creen que deberíamos de abrir los ojos y los oídos, saber qué es lo que Dios está hablando a su iglesia y tomar decisiones firmes, decisiones inteligentes? Es que mi comadre dice, qué bueno, a lo mejor tu comadre te quiere acompañar al infierno. ¿Que no? No, es que a mi comadre yo sé que me quiere mucho y yo le tengo también, la amo de mucha ley. ¿Y? Si la comadre se ve en un precipicio, ¿la vas a ir a acompañar? Es que es mi comadre. Sorry, mejor veamos lo que dice la palabra. ¿Estamos? La redención, la provisión de Dios para el pecado del hombre. Dios creó al hombre para tener una familia de hombres y mujeres hechos a su imagen. Primera mentira del diablo. Dios sabe que el día que ustedes tomen de ese fruto, ustedes van a ser iguales a Dios. Ya eran iguales a Dios. La única diferencia que no sabían distinguir entre el bien y el mal. El árbol que Dios les prohibió no era el árbol de la vida, sino el árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios les decía, sabes que ténganme confianza a mí, pueden comer de todo lo que quieran menos de este árbol. Y Satanás así fue que engañó a la mujer. Hechos a su imagen, con quienes compartir su creación. La idea de Dios, imagínate que es lo máximo. O sea, la belleza de Dios. Crea todo el universo, los árboles, las plantas, las verduras, los peces, las aves y etcétera. Y le dice, hey, señoren sobre todo esto. O sea, gobiernen sobre esto. Todo esto que está aquí es de ustedes. Lo único que no van a tomar es de ese árbol que está ahí. Porque el día que tomen de ese árbol, ciertamente morirán. Y Satanás viene y engaña a la mujer. Y es lo que dice Pablo en Corintios, a ver si me lo encuentran en el verso que dice que el temor de Satanás dice que de la misma manera que la serpiente engañó a Eva, engaña a la iglesia nuevamente. Entonces tenemos que estar muy vivos porque ahorita hay muchísimos engaños. Y ahorita tú dices, ¿a quién le voy a creer? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién ha demostrado una y otra vez ser veraz, ser genuino, ser real y ser poderoso? Dios, únicamente Dios. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Qué interesante que dice un compromiso puro y sincero. Hay mucha gente que dice, no, yo sí tengo compromiso con Cristo, pero ¿es puro y sincero? ¿Es el único compromiso que tienes con Él? El mismo problema que tenía el pueblo de Israel a través de toda su historia, amaban a Dios, dice, sí, amamos a Dios sobre todas las cosas, pero nunca dejaron de adorar dioses ajenos. Y el hombre sigue haciendo exactamente lo mismo, inventando dioses, inventando religiones para ser desviado del amor puro y sincero. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Quién fue el que murió por tus pecados? ¿Quién lo envió a Cristo? Dios. ¿A quién debemos de amar sobre todas las cosas? ¿El resto qué es? Inventos. ¿Seguimos? Sí. Ok, pero Dios no quería que le amáramos a la fuerza. Por eso puso ante sus amados hijos la elección de obedecerle, amarle y vivir, o desobedecerlo, no amarlo y morir. ¿Qué escogieron hacer Adán y Eva? Desobedecerlo y morir. Adán y Eva escogieron no amar y obedecer, sino rebelarse contra Dios y desobedecerle. ¿Cuál fue el motivo de su corazón? Génesis 3:5, por favor. Ser iguales a Dios. ¿Y qué más? Llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Seguimos? Entonces el motivo del corazón era ser como Dios y conocer el bien y el mal. Este es el pecado básico de todo ser humano. Cada uno ha tratado de ser su propio Dios y exaltar su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Para resumir la palabra pecado se puede resumir de una manera bien fácil. Yo hago lo que me da la gana. A mí no me importa lo que Dios diga, yo hago lo que me da la gana. Pero lo que mucha gente no sabe, porque a veces no es algo, porque dentro de todo hay cierto temor de Dios y tal vez no te atreverías a decir yo hago lo que me da la gana, pero solapadamente lo hacemos. Decimos que amamos a Dios, pero buscamos constantemente cómo salirnos con la nuestra. ¿Sí es así o no? Sí. Gracias. ¿Qué efectos tuvo el pecado de Adán sobre todos los hombres según Romanos 5:12? Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Esa fue una de las consecuencias. Y por medio del pecado entró ¿qué? La muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. ¿Sí? Esa es la realidad de la raza humana. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él nos limpia de todo pecado y esa es la belleza del Evangelio. El pecado vino a ser parte de la naturaleza humana y como resultado, Satanás llenó la humanidad de maldición y muerte. Ninguna religión, regla moral ni principio ético puede acabar con esa inclinación al pecado que heredamos de Adán. O sea, la naturaleza del hombre es así por causa de la caída. Es una herencia espiritual. Todos pecamos. ¿Por qué? Porque Adán pecó. Pero de la misma manera que el pecado entró por un solo hombre, por el sacrificio de Jesucristo, el sacrificio de un solo hombre, todos los que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos la bendición de la vida eterna. Amén. ¿Qué enseña la Escritura acerca de nuestra condición
antes de conocer a Cristo. Vamos a ver según Romanos 3, 10 al 19. ¿Qué tal vamos a contestarla aquí, verdadero o falso? ¿Todos somos buenos? No me pongas la escritura, bueno, ahorita la ponemos. ¿Todos somos buenos? No. Falso. ¿Dios entiende que la vida es difícil y nos perdona? Vamos, hay algunos que vienen con sueño, ¿eh? ¿Estamos despiertos? Ok, ahí va la pregunta nuevamente. ¿Dios entiende que la vida es difícil y nos perdona? Falso. Falso, o sea, no es que la vida es difícil, la verdad es que todos estamos fritos sin Cristo y tenemos que acercarnos a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados para que podamos disfrutar de la vida realmente. No hay ni uno solo que sea justo. Cierto y verdadero, está bien. Al final todos llegaremos al cielo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verdadero. No hay temor de Dios en el corazón. Verdadero, exactamente. No hay temor de Dios. Miren, simplemente vean todo lo que está sucediendo. Hacia donde volteen, no hay temor de Dios. O sea, la gente realmente está viviendo su vida como que si Dios no existiera, como que si Cristo no viene por segunda vez. Hay como una especie de ceguera espiritual, un sopor, un estupor. Y la palabra estupor es la misma raíz de estúpido. ¿Sí? ¿Así está la gente o no? La gente sin Dios está como realmente atontada. Y Marx decía, y es una de las cosas con las que estuve de acuerdo totalmente con él, que la religión es el opio del pueblo. ¿Están aquí? ¿Y usted, pastor, no es religión lo que está enseñando? No, yo no estoy enseñando religión, yo te estoy compartiendo la palabra de Dios. El opio, ¿qué es lo que hace? Adormece. Y la religión es lo que hace, adormecer a la gente. Cristo es el que te despierta. Búscame en Efesios donde dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Y qué más? Bueno, mientras la encuentran, seguimos. ¿Y qué? Más fuerte. Y te alumbrará Cristo. ¿Si es así? ¿Ya apareció? Porque la luz es la que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate. ¿De dónde dice? Quiero que entendamos esto, porque dice, está hablando de la resurrección. No, está hablando del nuevo nacimiento. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué pasa con una persona que está muerta? No oye, no ve, no siente, no entiende nada. Y así estábamos. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. ¿Cómo puede el hombre encontrar a Dios? Juan 6:44, por favor. ¿Están disfrutando, familia? Sí. Qué sabrosa la palabra, ¿verdad? ¿Están contentos? Sí. ¿Alguien está asustado? ¿No? ¿Seguros? Sí. Ok. La bendición del Evangelio es que Él nos limpia de todo pecado. Juan 6:44, nadie puede, ese es Jesús hablando, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Lucas 19:10.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este verso es, bueno, siempre digo, no es uno de mis preferidos. Yo creo que toda la Biblia es mi preferida, ¿no? Porque siempre encuentro este verso, porque hay mucha gente, cuando tú te acercas con ellos y les dices que conozcan a Dios, que se acerquen, que lean la Biblia, que se arrepientan de sus pecados, y te dicen, no, es que yo soy muy malo y yo no me puedo acercar a Dios. ¿Pero entiendes lo que dice ese verso? Hay otro que dice que Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de un médico. O sea, los que necesitan un Salvador realmente son, o éramos los que estábamos perdidos. ¿Así es? Entonces Él viene, dice, y vino a buscarme y a salvarme porque yo estaba perdido en mis delitos y pecados. Efesios 2, 8 y 9, por favor. He escuchado muchas cosas cuando platicas con personas que tienen su filosofía de vida y que creen que tienen mucho entendimiento. Y dicen, mira, estas son tus obras buenas y estas son tus obras malas. Si tus obras buenas pesan más, ¿sí?, te vas al cielo o tienes la salvación. Cuando me encuentren ese versículo, me avisan para retirarme y buscar a ver qué me pongo a hacer. ¿Está bueno? Las obras buenas pesan más, entonces te vas al cielo, porque las malas no están tan pesadas. No es por lo malo ni por lo bueno, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Gracia viene de gratis. Porque gratis ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. 9, por favor. No por obras, para que nadie se jacte. Dame lo de la NTV, por favor, para que lo entienda. ¿Se entendió? Sí. Para que lo entendamos mejor. Nos va a hacer bien. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Cómo me gusta esta versión, ¿eh? Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nadie puede decir, no, es que yo soy, espérame, yo sí soy bueno, ¿me entiendes? Yo sí me voy a ir al cielo. No hay ni uno solo bueno. Dame el 8, por favor. Pues somos la obra, no, el 8. Le diste para adelante. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Cuántos de ustedes creyeron en lo que Cristo hizo? Eso es identificarse con su sacrificio y resurrección. Cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Dile a que está a tu lado, tú tampoco. Esto te lo regaló Dios, dile. Te lo regaló Dios, dile. Sirve que te despiertas. Te lo regaló Dios. Es un regalo de Dios. Alégrate. Qué chulada. Esa es la belleza del Evangelio. ¿Son buenas noticias o no? Sí. Hebreos 9:22. ¿Cómo puede uno ser lavado de sus pecados y reconciliado con Dios? De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dámelo de la NBI, por favor. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Si gustas anotar Levítico 17:11, no lo vamos a ver, pero habla exactamente de lo mismo, que para que pudiera haber remisión de pecado, para que pudiera cubrirse los pecados, tenía que haber derramamiento de sangre. Desde el principio, Dios instituyó el sacrificio de sangre para cubrir el pecado. Adán, Noé, Abraham, Jacob y todo Israel ofrecieron sacrificios de sangre. Dios requería sacrificios de animales porque su sangre es inocente, libre de culpa y pecado.
¿Se entiende? O sea, cuando el pueblo de Israel se presentaba una vez al año, el requisito era un cordero de 1 año máximo, que no tuviera ni manchas, ni defectos, que no estuviera ni cojo, ni tuerto, que estuviera completo. Y un corderito de 1 año, imagínate, la inocencia y la pureza que había en ello. Y todo Israel ofrecieron sacrificios de sangre. Dios requería sacrificios de animales porque su sangre es inocente, libre de culpa y pecado. Estos morían como sustitutos del hombre para llevar su culpa. Ahora vamos a ver qué fue lo que vino a hacer Jesús en Juan 3:5. ¿Se está entendiendo? Mira, muchas veces oímos nosotros que Él es nuestro Redentor, que nos redimió. Todos estos versículos, y yo les recomendaría que los apuntaran porque te sirven el día de mañana. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua y del Espíritu, lo explico rápidamente. Nacer del Espíritu es creer, es lo que mencionábamos cuando comenzamos, el identificarte con la muerte y resurrección de Jesucristo. Creer que tú fuiste colgado juntamente con Él en esa cruz. Moriste a tus pecados, pero al tercer día resucitaste. Y con esa resurrección Él nos da la oportunidad de una vida nueva. Nacer del agua, mucha gente piensa que es el bautismo. Mucha gente, tú puedes meter a alguien dentro del agua y a menos que lo deje 10 minutos ahí, la persona que va a salir exactamente igual, a menos que nazca de nuevo. ¿Se entiende? Entonces, el nacer del agua no tiene que ver con asuntos de bautismo, sino que la palabra es el agua que nos limpia diariamente, nos va lavando, nos renueva la mente. Eso es nacer del agua, ¿sí? Y eso fue lo que hizo Jesús. Dame Mateo 1:20 al 23, por favor. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús? Pero cuando él estaba considerando hacerle, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Para que entendamos de qué estamos hablando, no sé cuántos de ustedes conocen la historia, que cuando José se da cuenta que su esposa está embarazada y él no se había acercado a ella, lo que él pensó, pues me traicionó. Y dijo: yo me voy a ir, porque si él hacía una acusación, a ella la mataban a pedradas. Ese era el castigo por adulterio. Porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. 21, por favor. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22. Todo esto se sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y la pregunta es, bueno, ¿le va a poner Jesús o le va a poner Emmanuel? ¿No se han hecho esa pregunta ustedes? Se las dejo de tarea. Cuando sepan, investiguen, me avisan. ¿Ok? Porque tengo 27 años preguntándome, ¿por qué si le dijo que iba a ser? En Isaías está la profecía, ¿verdad? De Emmanuel, Dios con nosotros, pero le ponen Jesús, Emmanuel. Hay algunas cosas que puede tener alguna, ¿cómo les diré? En lo que es el hebreo, lo que es el griego y etcétera, a veces hay palabras que tienen un atributo, sí, pero muy bien expresado. No te lo reveló carne ni sangre. ¿Está bien? Es un atributo, Dios con nosotros, pero me gusta también el nombre. Muy bien.
Entonces, ¿qué vino Jesús aquí? ¿A qué vino Jesús aquí a la tierra? Después de leer eso. A salvarnos, exactamente, a salvarnos de nuestros pecados. Y mucha gente piensa, yo no necesito que me salve de mis pecados, yo necesito que me salve de mis finanzas. Tal vez no, que me salve de la esposa o del esposo que Dios me dio. Esa es la salvación que yo necesito. Mira, primero acércate y Dios se encarga del resto. Yo no sé qué problema tengas, pero cuando nosotros nos acercamos a Dios de todo corazón, arrepentidos realmente de nuestra vida anterior, Él se manifiesta y su salvación se hace manifiesta, valga la redundancia o la repetición. Y dijo Juan el Bautista acerca de él, Juan 1:29, por favor. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Qué palabras y qué declaración esa. Te pones a pensar, a veces como que leemos la Biblia a la ligera. Estoy con algunos hombres, nos juntamos y les estuve compartiendo algo que hicimos ahora que estuvimos allá en Parral. En los Salmos, cuando vemos un Selah, se escribe con S y un H, significa meditación. Hay escrituras que nosotros las leemos y las leemos, pero que el Espíritu Santo nos grabe o nos dé un golpe espiritual con esto para poder entender esto. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero. Bueno, y pues si ahí está escrito, al que se acerca. Dame Juan 1:13, creo que es 12 y 13. Esta es la clave. Ahorita estábamos leyendo el 1:29, ¿no? Él es el Cordero de Dios que vino a salvar al mundo que quiere ser salvado. Que si tú no quieres, Él no te va a obligar a que seas salvo. Dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esos son los únicos que tienen derecho a ser llamados hijos de Dios. Dámelo en la NTV, por favor. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Lo mismo, nada más que al revés. Yo creo, asimilamos todo lo que hemos visto hasta ahorita. Faltan como unos 4 o 5 puntos. Mejor lo vamos a dejar ahí y lo seguimos viendo después, mientras... Adelante, mi amor. Pues mientras mi esposo estaba hablando, me fui a sin querer queriendo, pero yo creo que porque Dios, como para darnos un ejemplo, todos sabemos que la Escritura es verdad. No hay duda. Todos creemos que es palabra de Dios, que si Dios lo dijo, así es, que no le podemos quitar nada. No le podemos decir esto no me gusta, ¿verdad? ¿Verdad que no? Y tampoco le podemos añadir, ¿verdad? Nada, porque es lo que Dios estableció. Entonces, es bien importante. Estaba escuchando todo lo que mi esposo estaba hablando y verdaderamente nosotros necesitamos la salvación, necesitamos reconocer nuestros pecados y necesitamos leer la Biblia. Si creemos que es la palabra, es lo único que va a traer cambios a nuestras vidas. Si nosotros realmente no nos arrepentimos y nosotros no tomamos la palabra como la única verdad, no nuestras ideas, no lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que dicen, sino si Dios lo dice, y la verdad nosotros hemos decidido caminar por 27 años ya en esta verdad, y fuera de esta verdad no hay otra. Y nuestras vidas fueron transformadas
por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo comenzó a hablarme. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a leer la Biblia, que tengo 27 años leyéndola todos los días, yo no puedo dejar de leerla porque sé que Dios me habla a través de la Escritura, ¿sí? Y si yo empiezo a escuchar otras cosas que no sean la Biblia, me voy a perder. Si yo empiezo a escuchar otras cosas que no sean la palabra de Dios, yo me voy a perder. Y sé lo horrorosa que es mi carne. Por eso necesito estar en la palabra para que el Espíritu Santo me esté guiando. Eso es lo que dice la Biblia, que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Y cuando yo comencé a leer la Escritura, yo me di cuenta que muchísimas cosas estaban equivocadas en mi vida, que muchísimas cosas estaban mal, que yo realmente no conocía a Dios, sino de oídas y lo poquito. Pero cuando yo le entregué mi vida a Cristo, le pedí perdón por mis pecados y comencé a leer, verdaderamente sucedió eso. Empezó a venir limpieza, pureza, Dios empezó a limpiar mi vida y a enseñarme el camino. Y Cristo es el camino, es la verdad y es la vida, no hay más. Y ahorita estaba leyendo en el libro de los Hechos cuando Pablo y Silas, que andaban predicando el evangelio, que yo quisiera que todos nosotros fuéramos esos locos apasionados como Pablo y Silas. Mi marido y yo dejamos todo, porque cuando vino el evangelio a nuestras vidas, para nosotros fue una locura. O sea, Dios vino y a punto de divorciarnos y a punto ya de que ya no quiero saber nada de ti, Dios viene y nos cambia, nos transforma. Y yo digo, esta es la vida y yo quiero esta vida. Y no quiero otra vida más que la vida de Dios. Y eso nos hizo ser unos locos y empezar a hablar de Cristo. Nosotros lo que empezamos a decir, Cristo cambió nuestra vida. El Señor nos salvó y el Señor nos enseñó. Y es por eso que hacemos lo que hacemos. Y es por eso que todos ustedes están aquí, porque alguien les habló de Cristo. Y en el libro de los Hechos, dice, ya me tienen en suspenso, ¿no? Pablo y Silas, por andar haciendo esa locura de predicar el evangelio, caen en la cárcel, ¿sí? Y dice aquí que Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y de repente empezó a temblar ese lugar. Yo me imagino de qué manera habrán orado y de qué manera habrán alabado a Dios. Pero vean qué tremendo esto, dice, al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó, hablaba mi esposo de despiértate tú que duermes. Él literalmente estaba dormido físicamente y también obviamente sin el conocimiento de Dios, porque dice aquí, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz. Hay muchísimo que podemos hablar aquí. ¿Cuántos de ustedes piden luz? ¿Saben qué es la luz, verdad? Cristo es la luz. Cristo es la luz. Dice, el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y esa es la pregunta que todos nosotros deberíamos de hacernos, ¿verdad? O las personas que afuera no conocen al Señor. Y dice, la respuesta de Pablo fue, cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Y dice aquí que luego de haberle explicado el perdón de pecados, el arrepentimiento que vino, dice, luego, si lo quieres proyectar, está en Hechos 16, en el verso 31, y dice, luego le expusieron la palabra de Dios. ¿Qué hicieron después de que recibió a Cristo? Le expusieron la palabra. Eso pasó conmigo cuando yo conocí al Señor.
Primero me arrepentí de mis pecados y luego me dijeron, necesitas conocer a Dios. Y yo pregunté, ¿cómo conozco a Dios? Lee la palabra. Y lee la palabra. Y entonces yo agarré la palabra y no la he soltado hasta el día de hoy, ni la pienso soltar. Entonces dice, le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó, les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Vino salvación, vino alegría, vino gozo, vino libertad. Ya me imagino lo que ha de haber sucedido esa noche, ¿verdad? ¿Por qué? Pero le dijeron la Escritura. Y nosotros, mis amados, necesitamos la Escritura. Nosotros no podemos conformarnos con oír nada más un poquito. Nosotros necesitamos conocer a Dios a través de la palabra. Y el poder de Dios, el Espíritu Santo, es el que nos habla, es el que nos convence, es el que nos trae libertad. Y me encanta porque luego en el capítulo 17, en el verso 11, pero a mitad del verso 11 dice, todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Todos los días. ¿Cuánto? Todos los días. Todos los días. Entonces, ahorita que mi esposo estaba hablando, de verdad yo estaba ahí, el Espíritu Santo me inquietó, por eso me paré para animarles y decirles, porque nosotros no podemos conformarnos con solamente escuchar un poquito. Nosotros necesitamos anhelar, amar y conocer a Dios con todo nuestro corazón y conocer esta palabra, que es la única que nos va a transformar. Esos milagros que decía mi esposo, esos prodigios, nosotros estamos llamados a hacer, pero realmente estamos viviendo en ese anhelo de examinar las Escrituras, en ese anhelo de tener comunión con Dios, en ese anhelo de que el Espíritu Santo venga y nos transforme y volvernos unos locos como Pablo y Silas, ¿verdad? Yo hablaba con una amiga mía que vive en Tijuana antier, y le decía, yo no voy a parar hasta ser como Pedro, que estaba y le decía a este hombre que pedía limosna en la entrada ahí de la puerta La Hermosa, no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y yo le dije, yo no voy a parar, porque la Escritura dice que nosotros vamos a hacer cosas aún mayores que las de Jesús. Y no es que yo quiera hacer cosas mayores que la de Jesús, para nada. O sea, yo quiero glorificarlo a Él, pero yo quiero que otros vean a Jesús, porque nosotros le amamos y creemos y ponemos por obra su palabra, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes anhelan eso? Yo lo anhelo con todo mi corazón. Es mi oración todos los días de mi vida, es, Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero amarte más. Es mi oración para mí, para mi familia, para todos los míos. Así como el carcelero, yo quiero ver a toda mi familia salva para Cristo. ¿Sí? Yo quiero la salvación. Yo oro y declaro que toda mi familia conoce al Señor y todos son salvos, y ese es el anhelo de mi corazón, y yo sé que igual que ustedes. Pues nada más te dejo para que ores. Qué bonito hablar. Le aplaudimos a Dios. Miren, nada más quiero reconocer la falla que hubo ahí. Qué bueno que tengo gente que no me deje equivocarme. Son dos resurrecciones. Sí, hubo una de Tabita y era la costurera, así es. Y cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver en
después de lavarlo en un cuarto de planta alta, y vino Pedro, la llevaron, dice, Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró, volviendo hacia la muerte le dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él tomándola de la mano la levantó, luego llamó a los creyentes y a las viudas a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Los milagros son para que la gente crea. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón que era curtidor. Eso es Hechos 9 del 30, desde el 36 hasta el final. Y Eutico fue el que se cayó del tercer piso y a ese lo resucitó Pablo. ¿Está bien? Muchas gracias por corregirlo. Y qué bueno que tengo gente que lee la Biblia. Traigo muchas cosas en la cabeza, pero gracias a Dios, porque ya no se dejan engañar tan fácil. No es la intención, no es la intención. Vamos a orar. Yo creo que es un tiempo de mucha revelación, que Dios está queriendo traer entendimiento a nuestras vidas. Y tal vez algunos de ustedes nunca han hecho la oración esa de una manera genuina, entendiendo. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Yo quisiera que me dieran la oportunidad de orar por ustedes y pedirle a Dios que perdone nuestros pecados y que Cristo mismo venga a vivir a nuestro corazón a través de su Santo Espíritu. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Repite audiblemente: Padre Celestial, perdona mis pecados. Gracias, Jesucristo, por cada gota de sangre que derramaste en esa cruz. Gracias porque no quedaste ahí colgado, sino que fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste y estás vivo, sentado a la derecha del Padre, intercediendo por mí. Te doy gracias por ese perdón. Y quiero tomar la decisión en esta noche que Jesucristo mismo, a través de su Santo Espíritu, venga a vivir a mi corazón y se convierta en mi único Señor, mi autoridad y gobierno y mi Salvador, desde ahora y hasta la eternidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.